Suscríbete a mi canal de YouTube y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los videos. Y si te gustan, dale like y compártelos. Lo que me llamó la atención cuando estabas hablando, Toyo, es esto de cómo trabajar con grandes grupos. Y así mi respuesta automática es, yo nunca trabajo con grandes grupos. Trabajo a lo sumo trabajé con muchos grupos pequeños, que se pueden pensar como gran grupo, pero no todos juntos. En mi mente, un trabajo con un gran grupo es principalmente una introducción que puede ser con todo el mundo, pero la parte más importante es la profundización, que siempre la hice en mi vida en cascada. Es decir, no importa cuán grande la organización sea, Google tiene, no sé, 200.000 empleados, pero el CEO tiene 10 reportes. El top team son 11. Entonces, eso no es un gran grupo. O sea, claro, tiene abajo de ellos 200.000, pero ellos son 11. Entonces, el trabajo para mí empieza con quién es el cliente y qué organización tiene el cliente bajo su supervisión gerencial. Porque esa es la unidad de trabajo, pero la unidad empieza con el liderazgo. Y una vez que el liderazgo está comprometido, luego puede haber, como dije, una cascada de intervenciones para fertilizar el terreno. Es decir, el liderazgo en mi filosofía es ejemplar. No tiene que ver con lo que la persona dice. Claro, tiene que explicar lo que hace y lo que dice, lo puede contar. Pero el verdadero impacto inspiracional tiene que ver con la coherencia entre lo que los líderes proponen y su comportamiento demostrado. Entonces, el trabajo más importante es el habilitar la transformación grupal mediante la transformación del equipo de liderazgo hacia la nueva serie de prácticas o principios que quieren poner en funcionamiento. Ese es lo más difícil y lo más importante. Y eso nunca se da en un grupo grande, se da en un grupo pequeño, en un equipo que tenga una misión común, donde la gente se conozca, donde puedan discutir o conversar de temas difíciles para resolver del negocio. No. Pueden ser interpersonales también, pero sin duda cualquier equipo significativo tiene decisiones que implican trade-offs, que al bueno para algunos, no tan bueno para otros, donde hay divergencia de opiniones acerca de cuál es la mejor forma de perseguir la misión, o usar los recursos, o el perfil de riesgos y oportunidades. Puede haber muchas opiniones encontradas y mutuamente exclusivas, que es lo que genera el conflicto. Porque o hacemos esto o hacemos lo otro. La gimnasia de resolver esos problemas de una forma más consciente es lo que produce el cambio. O sea, yo no soy partidario ni de trabajar con grupos grandes, ni de hacer programas de cultura. Cuando la gente me dice, vamos a hacer un programa de cultura, a mí no me gusta mucho. No digo que esté mal, pero eso es como hacer, supongo que hablamos de tenis, y vamos a hacer un programa de preparación física. No está mal, pero es engañoso, porque el verdadero programa es de tenis. Si tú eres un jugador de tenis y vienes a trabajar conmigo, y yo soy un coach, tú vienes a trabajar conmigo para jugar mejor al tenis, no para tener más velocidad. Claro, más velocidad te va a ayudar a ganar los partidos, porque la velocidad es un componente importante del juego, o más fuerza, o más potencia, o más flexibilidad,
o más aguante, resiliencia, o más capacidad aeróbica. Todas esas cosas son buenas, pero son buenas como medios para conseguir un fin. El verdadero programa es un programa para ganar al tenis, mediante la mejora de tu condición física. No es un programa de mejora de condición física. Eso es perder el objetivo final. Entonces, cuando alguien me dice vamos a hacer un programa de cultura, no. Hagamos un programa de negocios mediante el mejoramiento de la cultura. Pero es como si fueras a hacer una plataforma de tecnología informática. Dice, bueno, vas a hacer un programa de IT. No está mal, pero tampoco está bien. Lo que tú estás haciendo es, lo que quieres es mejorar el negocio. Y crees que una buena estrategia para mejorar el negocio es mejorar tu plataforma informática. No tengo ninguna oposición a eso. Pero el verdadero objetivo no es la computadora. El objetivo es mejorar el negocio. Y si tú crees que el objetivo de la computadora, te vas a perder de muchas oportunidades o vas a estar ciego a muchos riesgos. Pues tú puedes cambiar toda la plataforma informática y que no tenga ningún impacto en el negocio. Porque la gente no la usa, por ejemplo, y tienes una plataforma extraordinaria, pero es incómoda de usar, entonces la gente prefiere hacer las cuentas a mano. Es un desastre, tienes ahí una Ferrari y la gente prefiere andar en bicicleta porque no sabe cómo encenderla. Entonces, no, eso no está bien. Por eso, mi sugerencia sería estas dos cosas. Primero, no trabajar con el grupo grande, sino con el grupo de liderazgo, y luego expandirlo a los grupos que están más abajo, como crear una tierra más fértil para que fructifique el ejemplo del liderazgo.